ustedes. Proclamación del Santo Evangelio según San Marcos. En aquel tiempo llamó Jesús a los 12, los envió de 2 en 2 y les dio poder sobre los espíritus inmundos. Les mandó que no llevaran nada para el camino, ni pan, ni mochila, ni dinero en el cinto, sino únicamente un bastón, sandalias y una sola túnica. Y les dijo: cuando entren en una casa, quédense en ella hasta que se vayan de ese lugar. Si en alguna parte no los reciben ni los escuchan, al abandonar ese lugar, sacúdanse el polvo de los pies como una advertencia para ellos. Los discípulos se fueron a predicar el arrepentimiento, expulsaban a los demonios, ungían con aceite a los enfermos y los curaban. Palabra del Señor. Gloria a ti, Señor Jesús. Un grado más en el recorrido del Evangelio de San Marcos. El envío. Envía a sus discípulos a que también participen de la aventura de anunciar el reino de Dios. Pero veamos que hay un camino ya hecho. Los discípulos han escuchado a Jesús, han aprendido de Él, pero sobre todo lo han visto actuar, lo han visto hacer. Es el momento que ellos también comprueben que lo que hace Jesús lo pueden hacer ellos, y por lo tanto los dota también de todo aquello que es necesario para esa misión. Pero lo interesante es cómo los envía. Contrario a muchas de las formas en que en nuestro tiempo se comportan los llamados predicadores, Jesús los invita a no llevar ni pan, ni mochila, ni dinero en el cinto. Ni pan, ni mochila, ni dinero en el cinto. Únicamente bastón, sandalias y túnica. Y es que ellos han aprendido de Jesús algo. Primero, Él no está buscando estabilidad económica. Jesús no busca permanecer en este mundo como que fuera el definitivo. Jesús tampoco permanece en una ciudad. Va de ciudad en ciudad, no se estabiliza. En el momento en que con todo entusiasmo los discípulos le cuentan: todos te andan buscando, de aquí nos vamos. Hay que seguir anunciando esto. Qué alegre sería haberse quedado acá. Aquí todos me quieren, me van a dar de comer gratis también a ustedes. Aquí voy a tener un bonito ambiente. No. En el momento en que viene la tentación de estabilizarse, de aquí nos vamos. Jesús no vino a estabilizarse en este mundo, vino a anunciar el reino de los cielos que se alarga hasta lo eterno. Y por lo tanto, esa figura del que no tiene dónde reclinar la cabeza, las zorras tienen madrigueras, los pájaros nidos, el Hijo del Hombre no tiene dónde reclinar la cabeza, evidencia un concepto precisamente de una misión que se recibe gratis y se entrega gratis. Gratis lo han recibido, gratis también denlo ustedes. Por otro lado, ¿a quién anuncia primariamente el reino de los cielos Jesús? A los desposeídos, a los pobres, a las personas que han sido marginadas y rechazadas, a todos aquellos señalados, juzgados y condenados por la religión oficial, a todos aquellos que han crecido creyendo que Dios no los ama, que Dios los ha rechazado, aquellos que desde la estructura social judía están destinados a la humillación y a la miseria. A ellos va primero el Evangelio, el anuncio del reino, que viene a ser precisamente un anuncio esperanzador, pero al mismo tiempo reconstructor, podríamos decir. Hay un nuevo orden que se establece en la mentalidad del reino de los cielos, y por lo tanto sus discípulos, como Él, no van a ir en forma distinta a toda esta gente. Los discípulos de Jesús, como Él, son personas también del pueblo, y por lo tanto no tienen por qué presentarse en forma distinta. Al contrario, el sentido de la solidaridad, el sentido de la identidad está precisamente en esa forma de presentarse ante los demás. No son gente importante, son servidores,
Son personas que anuncian el reino de Dios. Y esto mismo entonces es aquello que hacen. No vayan distinto a los pobres de Israel. Preséntense como ellos, que viven el día a día. Por eso no lleven ni dedo ni mochila. Es decir, ese querer tener siempre una seguridad y una estabilidad que no tenía esa gente en ese tiempo, que vuelvo a repetir, como muchos de nuestros pobres actuales, que viven del día al día, hace entender precisamente que también ellos tienen que comprender que su camino está identificado con ellos. Y por lo tanto, en esa forma de presentarse, completamente despojados de toda certeza y de toda seguridad material, ellos serán solidarios, hermanos con los más pequeños. Y por lo tanto también su presentación es la de ellos. ¿A qué van? ¿A anunciar una doctrina nueva? No. ¿Van a anunciar una estructura o crear una estructura religiosa nueva? No. Es más, Jesús rechaza la estructura religiosa. La rechaza porque ha sido una estructura que San Pablo inmediatamente identificará como opresiva. Hemos sido esclavos de la ley, dice San Pablo. Por lo tanto, en Jesús no está la intención de generar una estructura nueva que le gane a la estructura judía, o que al menos le sea paralela. No, Él no viene a anunciar eso. Él viene a anunciar el reino de los cielos, y por lo tanto viene a explicar desde su conducta, desde su quehacer, obviamente acompañado, desde su enseñar, cómo se vive y cuál es el efecto del reino de los cielos. Por eso hemos tenido una larga narración de eventos en los que Jesús libera, sana, da sentido de vida, levanta, alegra la vida de otros. Y entonces el que anuncia el Evangelio es alguien que comparte su experiencia de vida desde el encuentro con el reino de los cielos. A eso envía Jesús a sus discípulos, de tal manera que decir el reino de los cielos está cerca, es decir precisamente que la presencia de Jesús más ese constante anuncio del reino por aquellos que se sienten hermanos con sus hermanos y que comparten en la gratuidad lo que han recibido, es lo que hace cercano el reino de los cielos. Qué contraste con muchos anunciadores del reino de nuestro tiempo. Conozco predicadores que no te dan una prédica si no hay primero un depósito en su cuenta bancaria, Yo mismo fui víctima de un famosísimo predicador de hace unos años, Pensé que iba a ser una cosa sencilla pedirle que nos ayudara a generar fondos para la radio católica de Zacapa, que yo era director en ese tiempo, y había que depositarle 5,000 quetzales primero, estoy hablando de los años 90, y darle 5,000 después al llegar allá. Famosísimo, cayó en la ruina después, pero famoso. Entonces, ¿qué hicimos? Mandarlo a chorizo, porque pero eso era, y sigue siendo, predicadores que viven de la predicación, pero Jesús dirá claramente, claro que tienen derecho a su salario, pero no porque ustedes lo cobran, no porque ustedes han puesto tarifas, no porque ustedes ya van con la idea de que sean remunerados, abiertos a la voluntad y a la providencia que nace de la generosidad del pueblo. Y por eso tal vez no te den plata, pero te den un pan. Tal vez no te den dinero para tu cuenta de ahorro, pero te hospedarán. Es decir, el sentido de ese trabajador que tiene derecho a su salario está íntimamente relacionado a una retribución que nace precisamente de la misma gratuidad. La honestidad lleva también a la gente a reconocer el esfuerzo de aquel que honestamente presenta este reino de Dios, esta evangelización nueva, y también de alguna manera retribuye desde la misma libertad. Todo esto lo tenemos que tener en cuenta, porque Jesús advirtió contra los falsos profetas. De eso habla hoy la primera lectura. Jesús advirtió contra los falsos profetas y dijo que por los frutos se reconocerían.
El fruto del yo que crece a partir de la obra de Cristo, ese es un fruto falso, ¿eh? El fruto de la estabilidad económica es un fruto falso. Manipular el anuncio del Evangelio en función de un propio beneficio, eso es la primera de las formas de entender quién es un falso profeta. Amós no era hijo de profeta, no heredaba el oficio de los padres. Los profetas vivían precisamente de lo que la corte les daba, precisamente por profetizar, y siempre profetizaban de acuerdo al gusto del rey de turno. Por eso los reyes en Israel tuvieron tan mala fama, ¿eh? Son poquísimos los reyes que hicieron lo que agradaba a Dios. Cuando uno lee el libro de los reyes y ve la historia de cada uno de los reyes de Israel, dice, no hizo lo que agradaba a Dios, ¿eh? Y siempre alrededor falsos profetas que venían remunerados precisamente por las profecías que hacían al rey, y ese puesto lo heredaban los hijos. Amós dice, yo no soy profeta ni hijo de profeta, soy pastor y cultivador de higos, pero a mí me llamó, a mí me llamó. Y por eso mismo ahí está la honestidad, el sentido del fruto del que evangeliza, y es el fruto precisamente que no le pertenece sino que dona. Eso es lo que hace que se reconozca la autenticidad del profeta, la autenticidad del evangelizador. ¿Qué es lo que hace entonces el que acompaña a Jesús en la aventura de la evangelización? Compartir. Eso es lo que hace. Compartir lo que ha recibido y hacer felices a la gente. Cuando hemos escuchado a este Jesús que va curando, liberando, sanando, levantando, obviamente esta gente que tuvo ese contacto, que tuvo ese servicio de parte de Jesús, obviamente fue gente que quedó feliz, quedó contenta, ¿eh? Por eso no me extraña que un gran teólogo de nuestro tiempo dijera que al final la obra de Jesús era hacer felices a otros, ¿eh? E invita precisamente a que un cristiano descubra eso en su propio camino. Un verdadero cristiano se encarga de la felicidad de los demás. Un verdadero cristiano se encarga del bienestar, del bien de los demás. Y eso es evangelizar. No se trata de mucho hablar, se trata de obrar más que todo. Si se dan cuenta, Jesús no otorgó capacidad de palabra, capacidad de oratoria, podemos decir, toda una escuela de predicación. No. Vayan, compartan lo que han visto, compartan lo que han recibido, anúncienlo, alegren a la gente, den esperanza, den luz, den alegría. Ese es el evangelizador, el que trae precisamente en sí mismo el sentido de lo que significa evangelio, una buena noticia. Pero ¿de qué sirve una buena noticia que tantas veces va precedida de toda una calidad académica, de toda una calidad oratoria, que a veces ni se entiende, ¿eh? O una estructura religiosa a veces que es tan pesada como la judía, para que entonces asumamos muchas veces el creer desde la amenaza, desde el miedo, ¿eh? desde la conveniencia, cuando no es así. Primero va ese compartir para explicarlo después. Jesús también se reunía con sus discípulos a explicarles lo que significaban las parábolas, pero primero donaba de lo suyo. Por lo tanto, el que evangeliza es aquel que comparte su propia alegría, comparte ese bien que ha recibido y lo dona para hacer eficaz ese evangelio, esa buena noticia, para que de verdad sea una identidad en la vida de los demás, como lo es en la vida nuestra. Vamos ahora a confirmar nuestra fe.